chicos, hoy estoy muy emocionada porque con este video inauguro oficialmente la temporada de ideas navideñas. Y si eres nuevo por acá, déjame antes que nada presentarme. Yo soy Ale y una de mis temporadas preferidas del año es sin duda la Navidad. Por eso es que estoy sumamente feliz de que por fin les puedo compartir estas ideas. Aunque seguramente estarás pensando que es muy pronto para ellas, pero como siempre las dejo para muy tarde, después no les da tiempo de hacerlas. Por eso pensé que es mejor comenzar antes. Así que inauguremos esta temporada con unas hermosas esferas hechas por ti mismo para decorar tu arbolito de Navidad. Y aquí entre nos, déjame también te cuento que estas no serán las únicas ideas, pues en el siguiente video te compartiré algunas otras igual de bellas. Así que hablemos menos y vamos a poner manos a la obra. Primero vamos a hacer estas bellas y coquetas paletitas. Para hacerla vamos a comenzar cortando 2 tiras de foamy de 2 diferentes colores, más o menos como de 45 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Y lo único que tenemos que hacer es unir las 2 tiras de foamy con un poquito de silicón de un lado y comenzar a enrollar. Yo antes de hacerlo puse un poquito de silicón para que no se me desenrollara. Y conforme fui enrollando, fui pegando de vez en cuando para mantener el rollo. Al final solo termina de pegar y corta el sobrante. Una vez termines lo puedes dejar así o puedes darle un toque extra. Para hacerlo solo ponle por encima de uno de los lados un poquito de pegamento blanco con un pincel y después agrega diamantina de un color parecido al foamy que usaste. Sacude muy bien para quitar el exceso de diamantina y después corta el palito de madera del largo que quieres para la paleta. Este palito, como te dije, puede ser de madera o también venden unos palitos de plástico blanco que son especialmente para paletas, así que puedes usar cualquiera de ellos. Yo usé estos palitos de madera porque era lo único que tenía, entonces lo que hice fue cortar al tamaño que quería y después lijé la parte donde corté para que se viera mejor y no quedaran astillas. Luego lo clavé en el rollito de foamy y corté un poquito de listón dorado para hacerle un moñito en la parte de abajo de la paleta. Por último, corta un poquito de hilo o listón delgado y pégalo en la parte de atrás de la paleta de esta forma para hacer el asa por donde se va a colgar al arbolito. Y cuando termines la paletita estará lista. Otra idea parecida y que va con el tema de dulces es obviamente un dulce, y para hacerlo simplemente vamos a hacer lo mismo. Usamos 2 tiras del mismo tamaño o si quieres un poquito más pequeñas. Hacemos el mismo procedimiento de enrollar, de poner diamantina y ya que lo tengas, corta una especie como de trapecios de foamy, pero así como irregulares, como ondulados de uno de los lados, más o menos así como los que hice yo. Y luego pégalos de esta forma, así como si estuviéramos arriscándolos del lado más corto para hacer los lados del dulce. Cuando tengas los dos, pega uno en cada lado. Y después corta y pega el hilo del que se va a colgar el dulce en la parte de atrás. Y listo, ya tienes un delicioso dulcecito para decorar tu arbolito. Y ahora vamos a hacer estas bellas coronitas navideñas. Para esta primera corona que estoy haciendo, estoy usando este limpiapipas como escarchado
No sé si es la palabra correcta, pero los encontré en la tienda de todo a $1 y también los he visto en las tiendas que venden materiales para manualidades, por si quieres buscarlos, pero si no los encuentras de este estilo, ya sabes que siempre puedes usar los que tengas a la mano. Para cada corona vamos a unir 3 limpiapipas de esta forma para obtener un super limpiapipas. Y después enróllalo en un lápiz o en un palito de madera para darle esa forma de espiral. Luego lo sacamos y lo vamos a unir de ambas esquinas formando una corona. Ajustamos un poquito para darle la forma circular y luego cortamos un poquito de hilo y lo amarramos en donde acabamos de unir. Después vamos a hacer el asa de donde se va a colgar y para hacerlas solo tienes que hacer como si fueras a hacer otro nudo, pero en lugar de hacerlo y llegar de nuevo hasta abajo con él, deja un espacio grande así como estoy haciendo, más o menos como de 2 o 3 de tus dedos, y luego vuelve y haz otro nudo para fijar ese espacio que dejaste. Ya que termines, decórala. Yo decoré esta con pequeños pompones de colores y también le pegué un par de mini cascabeles por los lados. Luego le hice un pequeño moño de listón rojo y para hacerlo corta una tira de listón y luego pon un poquito de silicón en el centro y trae ambos lados hacia el centro para pegarlos y formar algo así. Haz lo mismo otras 2 veces y únelas entre sí de esta forma, para luego cortar otra tira de listón y amarrarla en el centro de las otras. Por último, corta las puntas del listón y pega el moño en el centro de tu coronita con un poquito de silicón. Mira qué linda queda. Otro tipo de corona que hice fue con limpiapipas verde normal, solo que en lugar de decorar pegando las piedritas al final, las metí antes de unir los 3 limpiapipas. Y no sé, aquí puedes poner piedritas de colores o de un solo color, como tú quieras. Cuando termines de insertar las piedritas en ellos, los unes para formar un limpiapipas grande y luego lo enrollas en el lápiz de nuevo para hacer la corona. Une de la misma forma. Hazle el hilo para colgarla y pégale un moñito de listón. Y listo, mira qué bonitas quedan. Como última idea de este video, porque acuérdate que habrá otro con más ideas, te tengo unos hermosos copos de nieve hechos con palitos de paleta. Estos lindos copos son sumamente fáciles de hacer y se ven súper bonitos. Para cada uno solo vamos a necesitar 4 palitos de paleta. Solo que antes de hacerlos vamos a tener que pintarlos con pintura acrílica blanca. Píntalos muy bien. Si necesita más de una capa de pintura, dásela y espera a que seque. Una vez esté seca, arma el copo formando primero una cruz y después una X. Y te voy a contar un secretito: si puedes, usa mejor pegamento blanco para unirlos porque funciona mejor en los palitos de madera. Luego decóralo de la forma que tú quieras. Yo a este le quise poner estas piedritas adhesivas que tenía. Y no es por nada, pero se ve súper bonito. Bueno, al menos a mí me gustó muchísimo. Pero si no tienes este tipo de piedritas, también puedes usar lentejuelas, pintura inflable, pompones, de todo lo que se te ocurra. Cuando termines de decorarlo, pega por la parte de atrás el hilo para hacer el asa de donde se va a colgar.
Y listo, así de fácil tienes este copo hermoso para decorar tu arbolito. Al otro copo que hice, después de la pintura acrílica, le pasé una capa de una que es como especie de pintura acrílica que es transparente pero tiene diamantina dorada. Y ya que se había secado muy bien, lo armé de la misma forma que el otro, para después decorarlo pegando un pompón blanco mediano en cada esquina del copo. Y también corté un copo pequeño en foamy azul diamantado para pegarlo en el centro. Puedes hacer algo así o puedes pegarle pompones, piedritas, no sé, lo que tú quieras. Al final decidí cambiarle el hilo que usé para todas las esferas, pues creo que se veía mucho mejor este listón dorado. Y básicamente lo único que hay que hacer es lo mismo para hacer el asa donde se va a colgar. Y ya que termines tus copos, estarán súper listos. Mira qué bonitos se ven. Si te soy sincera, no sé con cuál de estas ideas me quedaría. Todas fueron súper fáciles de hacer y quedaron bien bonitas. Pero si quieres más ideas como estas, mantente pendiente que en estos días estaré subiendo la segunda parte de estas originales esferas con ideas igual de lindas, fáciles y creativas. Así que no te olvides de activar la campanita, mantenerte pendiente a mis redes sociales solo por si las moscas. Y si te gustaron estas esferitas, por favor regálame una manita arriba, déjame en los comentarios cuál de todas te gustó más y por favor comparte este video con tus amigos y conocidos. No te olvides que haciéndolo me ayudas muchísimo a llegar a más personitas y a que nuestra bella familia siga creciendo todavía más. Y ya si te animas a hacer alguna de estas ideas o de cualquier otra que haya hecho antes, por favor envíame una foto de tu manualidad a cualquiera de mis redes sociales que están apareciendo aquí abajito, porque además de que me encantaría ver tu obra de arte, me gustaría compartirla en mi siguiente video. Les mando toneladas y toneladas de besos, abrazos y apapachos llenos de muchísimo amor y calorcito navideño. Los amo demasiado, no se les olvide sonreír siempre y tampoco olviden que son súper importantes para mí, por eso los voy a estar esperando aquí en mi próximo video. ¡Chao!